celestial con lo terrenal. Una ley única que rige los movimientos de los planetas, las mareas y la caída de la fruta. Supuso una unificación fantástica de nuestra imagen de la naturaleza. La gravedad fue la primera fuerza que llegamos a comprender científicamente, y le seguirían otras. A pesar de que Newton descubrió la ley de la gravedad hace más de 300 años, las ecuaciones que la describían realizaban predicciones tan exactas que las seguimos utilizando hoy en día. De hecho, gracias a estas ecuaciones, los expertos lograron diseñar la trayectoria del cohete que aterrizó en la Luna. Pero había un problema. A pesar de describir la fuerza de la gravedad con una gran exactitud, Newton ocultaba un bochornoso secreto. No tenía ni idea de cómo funcionaba. Durante casi 250 años, los científicos miraban hacia otro lado a la hora de enfrentarse a este misterio. A principios de siglo, un anónimo empleado de una oficina de patentes suiza lo cambió todo. Mientras revisaba las solicitudes para patentes, Albert Einstein reflexionaba sobre el comportamiento de la luz. Pero no sabía que sus cavilaciones le llevarían a resolver el misterio de Newton acerca de lo que es la gravedad. A los 26 años, Einstein descubrió algo sorprendente: que la velocidad de la luz es una especie de límite cósmico que nada en el universo puede superar. Pero nada más publicar este concepto, Einstein se daba cuenta de que se estaba enfrentando al padre de la gravedad. El problema era que la idea de que nada puede ir más rápido que la luz contradecía la teoría de la gravedad de Newton. Para comprender este conflicto, debemos realizar algunos experimentos. Para empezar, concibamos una catástrofe cósmica. Imagínense que de repente y sin previo aviso, el Sol se vaporizara y desapareciera por completo. Reconstruyamos esta catástrofe y veamos el efecto que produciría en los planetas según Newton. La teoría predice que si se destruyera el Sol, los planetas saldrían inmediatamente de sus órbitas y se perderían en el espacio. En otras palabras, Newton creía que la gravedad era una fuerza que actuaba instantáneamente a cualquier distancia, de modo que sentiríamos los efectos de la destrucción del Sol de manera inmediata. Pero Einstein encontró un gran problema en la teoría de Newton, un fallo que se descubría al investigar sobre la luz. Einstein sabía que la luz no viaja instantáneamente. De hecho, los rayos solares tardan 8 minutos en recorrer los 150 millones de kilómetros que hay hasta la Tierra. Y si había demostrado que nada, ni siquiera la gravedad, viaja más rápido que la luz, ¿cómo podría salirse de órbita la Tierra antes de que la oscuridad causada por la desaparición del Sol llegara a nuestros ojos? Para el joven trabajador de una oficina de patentes suiza, era imposible que nada viajara más rápido que la luz. Y eso quería decir que la teoría de Newton de 250 años de antigüedad era incorrecta. Si Newton estaba equivocado, ¿por qué iban a mantenerse los planetas en pie? Debemos recordar que el logro de las ecuaciones de Newton se produjo gracias a la necesidad de comprender los planetas y las estrellas, sobre todo de saber por qué los planetas siguen sus órbitas. Con las ecuaciones de Newton se podía calcular el movimiento de los planetas. Einstein consiguió resolver este dilema. Cuando rondaba la treintena, Einstein dio con un nuevo concepto del universo en el que la gravedad no excedería el límite de velocidad cósmica.
Mientras conservaba su empleo en la oficina de patentes, se embarcó en una travesía en solitario para resolver este misterio. Tras casi 10 años devanándose los sesos, encontró la respuesta en una nueva forma de unificación. Einstein dio con la teoría de las 3 dimensiones espaciales y la dimensión única temporal unidas en un solo tejido espaciotemporal. Tenía la esperanza de comprender la geometría del tejido tridimensional para poder describir el movimiento de los objetos sobre superficies en este tejido espaciotemporal. Igual que la superficie de una cama elástica, se comba o se estira debido a objetos pesados como los planetas y las estrellas. Y es esta curvatura del espacio-tiempo la que crea lo que llamamos gravedad. La Tierra no se mantiene en órbita porque el Sol ejerza su atracción de manera instantánea, como teorizó Newton, sino porque sigue las curvaturas del tejido espacial causado por la presencia solar. Volvamos a la catástrofe cósmica teniendo en cuenta este nuevo concepto de gravedad. Veamos lo que ocurre ahora si desaparece el Sol. La perturbación gravitacional provoca una ola que viaja por el tejido espacial del mismo modo que lanzar una piedra a un lago genera una ondulación en la superficie del agua. De modo que no percibiríamos un cambio en nuestra órbita alrededor del Sol hasta que esa ola no alcanzara nuestro planeta. Es más, Einstein calculó que estas ondas gravitacionales viajan exactamente a la velocidad de la luz. Con esta nueva teoría, resolvió el conflicto con Newton sobre la rapidez a la que se desplaza la gravedad. Pero además, le proporcionó al mundo entero una nueva forma de ver lo que es la fuerza de la gravedad, curvaturas y pliegues en un tejido del espacio y el tiempo. Einstein bautizó a su nuevo concepto de la gravedad como relatividad general, y no tardó en convertirse en un nombre muy familiar. En su época, Einstein era una especie de estrella del rock, uno de los personajes vivos más famosos del momento. Me parece que él y Charlie Chaplin eran los preferidos de los medios de comunicación. La gente seguía su trabajo y había cierta ansiedad, porque con la relatividad general había logrado algo tan maravilloso como volver a formular las leyes gravitacionales. Y como se creía que podría hacer algo parecido de nuevo, todo el mundo estaba pendiente. A pesar de sus logros, Einstein no estaba satisfecho. Pasó inmediatamente a centrarse en una meta mucho más importante: unificar su nuevo concepto de la gravedad con la única otra fuerza conocida en aquella época, el electromagnetismo. Se trataba de una fuerza que a su vez había sido unificada tan solo unas décadas atrás. A mediados del siglo XIX, la electricidad y el magnetismo atraían la atención de los científicos. Estas dos fuerzas parecían relacionadas de una manera un tanto curiosa, algo que los inventores, como Samuel Morse, aprovecharon para sus modernas creaciones como el telégrafo. Una señal eléctrica que se enviaba a través de un cable hasta un imán situado a miles de kilómetros de distancia producía los conocidos puntos y rayas del código Morse, que permitía que los mensajes se transmitieran al otro lado del continente en una fracción de segundo. El telégrafo fue todo un éxito, pero la ciencia fundamental que le hacía funcionar seguía siendo un misterio. Pero para un científico escocés llamado James Clerk Maxwell, la relación entre electricidad y magnetismo era tan evidente en la naturaleza que la unificación era necesaria. Si han estado alguna vez en la cima de una montaña durante una tormenta eléctrica, se habrán hecho una idea de la relación que hay entre la electricidad y el magnetismo. Cuando se produce una corriente de